Dios nos bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. En esta tarde vamos a reflexionar sobre qué es o quién es el rey del norte y el rey del sur, de Daniel 11, 40 al 45. Así que vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe en el estudio de su palabra. Oremos. Señor que estás en el cielo, gracias te damos porque nos permites en esta tarde poder estudiar tu palabra. Danos sabiduría para que podamos estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis y podamos aprender todos juntos estas maravillosas profecías que tienen que ver con el tiempo del fin. Danos sabiduría, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En Daniel 11, 40 al 45 encontramos un poder, un sistema llamado el Rey del Norte. En este estudio no pretendo abordar todos los símbolos en estos versículos, pero vamos a irlos al grano, como decimos los alboreños, vamos a irlos al punto. Vamos a ver la historia, cómo los pioneros interpretaban el Rey del Norte, cómo Elena de White lo insinúa basado en el conflicto de los siglos, y cómo la Biblia nos da detalles a grandes rasgos para identificar quién es el Rey del Norte de los versículos 40 al 45 de Daniel 11. Veamos un poco de historia. Entre los pioneros tenían algunos conceptos sobre el Rey del Norte que eran variantes. Urias Smith, uno de los teólogos eruditos muy renombrados entre los pioneros, que él creía fielmente que el Rey del Norte era Turquía. Esto lo dice en sus libros Daniel y Apocalipsis de Urias Smith. Era un teólogo muy renombrado en la historia del movimiento adventista y los pioneros, Urias Smith. Él decía que Turquía era el Rey del Norte en los versículos 40 al 45 de Daniel 11. Él decía esto porque en ese tiempo estaba en apogeo Turquía. En cambio, Jaime White tenía otra postura muy distinta y que era contraria a la posición de Smith. En un artículo publicado en 1877, Jaime White escribió para contrastar la postura de Urias Smith sobre el Rey del Norte, que era Turquía. Noten Jaime White, el esposo de Elena de White, qué es lo que dijo. Esto está en la Review and Herald del 29 de noviembre de 1877. Jaime White respondió a Urias Smith y dijo: las opiniones respecto a la cuestión del Oriente se basan en profecías que no se han cumplido aún. En estos casos deberíamos andar con cuidado y nuestras definiciones debieran ser cuidadosas para que no se nos encuentre quitando los hitos que se han establecido firmemente en el movimiento adventista. Puede decirse que hay un consenso general sobre este tema y que todos los ojos vuelven hacia la guerra actual entre Turquía y Rusia, 1877 y 1878, como el cumplimiento de la porción de las profecías que confirman mucho la fe en el próximo fuerte clamor y en el fin de nuestro mensaje. Pero es inquietante preguntarse cuál será el resultado de este dogmatismo en cuanto a las profecías cumplidas si las cosas no salen como se esperan tan confiadamente. Esto lo dijo Jaime White porque Urias Smith estaba firmemente creyendo que el Rey del Norte era Turquía. Ahora, es interesante que Jaime White tenía otra postura muy distinta a lo que enseñaba Urias Smith. Y Jaime White sostenía que el Rey del Norte debería de interpretarse como el sistema papal, como sistema. Jaime White, quien definió la secuencia profética del libro de Daniel, consideraba que el poder del capítulo 11 en los últimos tiempos representa al papado como sistema. Esto lo pueden leer en la Review and Herald
del 3 de octubre de 1878. Noten que hay diferentes posturas. Uriah Smith decía que era Turquía, porque en ese tiempo estaba en apogeo este imperio, mientras que Jaime White, el esposo de Elena de White, sostenía que en las secuencias del libro de Daniel, el sistema representado como el rey del norte debería de interpretarse como el papado. Inclusive algunas posturas que surgieron después creían de que el rey del norte, en los versículos 40 al 45 de Daniel 11, se cumplieron al caer el imperio otomano en el año de 1922. Diferentes posturas en el movimiento adventista inicial y más tardío, que hubieron varias interpretaciones sobre el rey del norte. Ahora, y quiero decirles algo muy importante a los hermanos que van a escuchar esta presentación. A la hora de interpretar profecía apocalíptica, pueden haber diferentes posturas, y ninguna de estas posturas debe ser dogmática, pero siempre cuando hay posturas distintas, siempre va a haber una postura que es más amplia y que tiene más sentido y fundamento bíblico. Noten qué importante, aunque en interpretación profética debemos de tener cuidado con ser dogmáticos y creer de que nadie nos puede dar otra postura diferente. A pesar de eso, aunque puedan haber varias posturas, inclusive sobre el tema de los 144,000, hay posturas que dicen que uno es literal y otros dicen que el número debe interpretarse simbólico. Ambas posturas tienen sus argumentos bíblicos, pero cuando vemos las dos posturas vamos a ver de que una tiene más peso y tiene más argumentos que la otra. Entonces los estudiosos de profecía apocalíptica tienen que inclinarse más por la que tiene más peso y más argumentos, aunque la otra también tenga argumentos, pero debemos de desviarlos o inclinarlos por la postura que sea más amplia. Y esto cuando interpretamos profecía apocalíptica, no doctrina, porque la doctrina sí está claramente establecida en la Biblia. La doctrina no se debe de discutir, simplemente se debe de aceptar, porque claramente está estipulado en la Biblia y no necesita ser interpretada la doctrina, porque la doctrina la enseñaron los apóstoles y los profetas. Pero cuando los metemos a interpretación profética y apocalíptica, estamos hablando de símbolos y pueden haber diferentes posturas y debemos de inclinarlos por la postura que tenga más peso. Aquí vemos a dos pioneros de renombre en el movimiento adventista dando diferentes posturas. Uriah Smith decía que era Turquía, el rey del norte, mientras que James White, el esposo de Elena de White, sostenía que era el papado. Y más tarde se empezó a creer de que estas profecías de Daniel 11, 40 al 45 se cumplieron con la caída del Imperio Otomano en el año de 1922. Entonces, un estudioso de profecía apocalíptica, ¿por cuál postura se debe de inclinar más? Habiendo tres posturas, por lo menos en este caso, sobre la interpretación del rey del norte. Veamos un dato muy interesante. En los tiempos de estos pioneros, Jaime White y Uriah Smith, hubo un debate candente sobre estas dos posturas. Por ejemplo, en el Congreso de la Asociación General de 1878, Uriah Smith y Jaime White tuvieron una discusión acalorada sobre Daniel 11. El asunto se había salido de control y el movimiento estaba en una etapa de formación y organizacional. Esto fue recibido inmediatamente por Elena de White, quien detuvo a su esposo en la discusión y guardó silencio y se sentó junto a su esposa. Noten que había una discusión calorada en este tiempo entre Jaime White y Uriah Smith sobre la interpretación de Daniel 11. Y era muy importante que se supiera llevar y sostener, porque el movimiento adventista estaba empezando a crecer y más tarde la iglesia se iba a organizar.
Elena de White tuvo que parar esto. Ahora, es interesante, hermanos, que Elena de White fue muy sabia respecto a esto. Elena de White no significa que no tenía una postura definida sobre quién era el rey del norte y el rey del sur. Pero Elena de White, para no ser simpatizante ni de su esposo, ni de Uriah Smith, ya que había una división sobre interpretación profética entre estos dos pioneros, Elena de White, en sus escritos vemos de que ella nunca menciona versículos y capítulos sobre quién es el rey del norte, pero al leer los escritos de Elena de White, sin mencionar versículos y capítulos, es claramente que Elena de White tenía una posición clara que el rey del norte era el último poder que existiría hasta la venida de Cristo, otro nombre dado al sistema papal. Muy importante eso, que lo entendamos, hermano. Ahora, vamos a ver algunas citas de Elena de White, donde Elena de White insinúa sobre quién es el rey del norte en Daniel 11, 40 al 45. Vamos a ver por lo menos dos citas. Una está en el libro Testimonios para los Ministros, página 113, párrafo 1, dice: la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que tuvo en las riberas del Ulai, esta es una referencia a Daniel 8, el río Ulai, y del Idekel, los grandes ríos del Sinar. Y el Idekel es una referencia a Daniel capítulo 11. Noten que en esta cita Elena de White está mencionando sin capítulos y versículos, pero está mencionando claramente Daniel capítulo 8, porque se menciona el río Ulai, y Daniel capítulo 11 cuando se menciona el río Idekel. Los grandes ríos del Sinar están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. ¿Cuáles? Los que están estipulados ¿a dónde? En Daniel 8 y Daniel capítulo 11. Muy interesante ese detalle. Ahora, noten esta otra cita. Esta otra cita Elena de White la escribió en el año de 1904 en la carta 103 del 24 de febrero de 1904. Noten cómo dijo ella. Dice: no tenemos tiempo que perder, nos esperan tiempos difíciles. Un espíritu belicioso agita el mundo. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. ¿Pero cuál profeta? Las profecías contenidas en el 11º capítulo del libro de Daniel. Está casi completamente por cumplida. Gran parte de la historia que se ha tenido lugar en el cumplimiento de la profecía se repetirá. Noten que ella está escribiendo en el año de 1904, dice que la historia se repetirá. Y noten cuál historia. En el versículo 30 se habla de un poder que se contristará y se volverá y se enojará contra el pacto eterno, contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se encenderá con los que abandonen el santo pacto. Noten qué interesante. Notemos, esta cita ella la escribió en el año de 1904 y ella dice que el cumplimiento de las profecías se repetirá. Y vamos a ver de que ella cita el versículo 30 del libro de Daniel. Inclusive se citan, ahí en la cita se cita Daniel 11, versículos 30 al 36. Y ella dice que el cumplimiento de la profecía se repetirá. O sea, no es que se repetirá exactamente lo que ocurrió en el pasado, sino que el evento profético tendrá otro cumplimiento al final de la historia. ¿Cuál cumplimiento? Es claramente que ella se está refiriéndose, hermanos, a lo que había pasado antes de 1904. ¿Qué sistema o qué poder o qué acontecimiento había pasado anteriormente y que se iba a repetir en el futuro? Para que ella esté citando Daniel 11, 30 al 36. No es nada menos, hermanos, que el periodo de 1260 años de la persecución papal que se mencionan en Daniel 11, 30 al 36.
el poder que se nos hará contra el pacto santo, un periodo a la supremacía papal de los 1260 años de Inquisición romana durante la Edad Media. Ella dice que se va a volver a repetir. O sea, no es que van a haber 1260 años de persecución, sino que se va a volver a repetir la historia en historia, no en periodo profético, sino que el acontecimiento se va a volver a repetir porque según la profecía se va a volver a repetir. ¿Y en qué sentido? Porque va a haber otra persecución al final de la historia, no de 1260 días, pero sí va a haber otra persecución. La profecía se repetirá, dice ella, y está citando el libro de Daniel, el 11º capítulo del libro de Daniel, y dice que la profecía se repetirá. Muy importante eso, porque aquí vemos de que la historia se repite, lo mismo que fue, eso será. Esta referencia se cita parcialmente en el libro Consejos para la Iglesia, página 68, párrafo 2, dice: un espíritu belicioso agita al mundo. Las profecías contenidas en el 11º capítulo del libro de Daniel están casi completamente cumplidas. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. Noten que lo que pasó en los versículos 30 al 36 se repetirá en los versículos 40 al 45, si ustedes saben leer la cita, porque la historia se repetirá, porque ya está pronto por cumplirse la profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel. Y la misma cita que se escribió en el año de 1904 dice que la historia se repetirá, citando los versículos 30 al 36. O sea, que lo que sucedió en los versículos 30 al 36 se va a volver a repetir en los versículos 40 al 45. Va a ser lo mismo porque la historia se repetirá. Muy importante ese detalle que debemos de tenerlo en cuenta. Ahora, ¿de qué poder Elena de White está hablando aquí? Ahora, recuerden que estaba caliente esta discusión entre Uriah Smith y James White sobre la interpretación del Rey del Norte. Elena de White fue sabia. No mencionó directamente qué poder era el Rey del Norte, sino que ella sabía que los que iban a leer sus escritos y los que iban a tener sabiduría a leer sus escritos iban a entender perfectamente bien qué poder está identificado en las profecías de Daniel y Apocalipsis como el Rey del Norte. Y lo vamos a ver de que al leer el libro Conflicto de los Siglos, inclusive hermano, el libro Conflicto de los Siglos es un libro que es el comentario de Daniel y Apocalipsis. Al leer el libro Conflicto de los Siglos, un libro bestseller escrito por Elena de White, vamos a notar de que Elena de White en los 7 últimos capítulos del libro Conflicto de los Siglos, ella describe al último poder que existirá antes de la venida de Jesús y que desatará una persecución masiva como lo hizo en la Edad Media, y que este poder será el sistema papal, la Iglesia Católica Romana, cuando se le sane la herida de muerte. Aunque Elena de White no diga directamente en sus escritos el Rey del Norte es el papado, pero ella claramente lo está diciendo al leer los últimos capítulos del libro Conflicto de los Siglos. No hay otro poder que se va a levantar contra el pueblo de Dios y lo va a perseguir como lo fue durante la Edad Media, porque la historia se repetirá, si no solamente cumple la profecía el sistema católico romano. Ahora nos vamos a ir a la Biblia para que entendamos este principio de interpretación profética, de que la historia se repite y que este poder maligno, satánico, que es el papado, existirá hasta el fin de los días y hasta después de que se le sane la herida de muerte que se le dio en el año de 1798 por Francia. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Si es el último poder, el papado, que existirá, por ende tiene que ser el Rey del Norte, el papado. O sea, vemos de que aquí estamos interpretando la profecía y vamos a ver de que quien estaba más en la razón era James White, con decir de que el último poder que perseguirá al pueblo de Dios es el papado, como el Rey del Norte. Y vamos a verlo a continuación. En el libro de Daniel tenemos varios bosquejos proféticos y vamos a ver que en estos bosquejos proféticos el último poder que existirá hasta el fin de la historia es el papado. Y esto significa que Daniel 11 debemos de interpretarlo desde esta profecía, desde esta perspectiva,
porque entonces el rey del norte sería ¿qué? El papado, porque en los otros bosquejos proféticos el último poder que existirá hasta el fin de los días y que perseguirá al pueblo de Dios es el papado. Por ejemplo, tenemos en la estatua de Daniel 2 la mezcla de hierro y barro. Esto es una referencia cuando la iglesia se unió con el poder civil, con el paganismo, y dio a luz al gigantesco sistema católico romano, el papado, la mezcla de hierro y barro, la iglesia y el Estado. Daniel 2:33 lo dice. En Daniel 7:8 y 11 encontramos que el último poder que existirá hasta la venida de Jesús, y que cuando venga Jesús este poder será quemado y echado al fuego junto con la bestia, es el cuerno pequeño. Daniel 7, versículo 8 al 11. Y nada menos, el cuerno pequeño es otro nombre dado al sistema papal. En Daniel 8, el otro bosquejo profético, en los versículos 11 al 14, encontramos el mismo símbolo del cuerno pequeño para simbolizar a las dos Romas en su fase imperial y en su fase papal. Y vemos de que Daniel 8, versículo 11 al 14, nos especifican de que este poder existirá hasta que Cristo venga y ponga fin a este sistema. Inclusive, en segunda de Tesalonicenses nos presenta este mismo poder ya con otro nombre. Y Pablo le llama el hombre de pecado y el hijo de perdición. Otro nombre para este sistema apóstata, o sea, el papado. ¿Y hasta cuándo existirá este sistema, según el apóstol Pablo? Y noten cómo dice, versículo 8 de segunda de Tesalonicenses 8, capítulo 2, versículo 8 hasta el 12. Entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su venida y destruirá con el resplandor de su boca, de su venida. ¿Quién es este poder que Pablo está describiendo aquí? Es nada menos que el sistema papal que surgió de los escombros de Roma, porque el poder que estaba gobernando en los tiempos de Pablo era Roma. Caído el imperio romano, que era el que lo detenía, se iba a levantar el cuerno pequeño de Daniel 7:8, que Pablo le llama aquí en sus cartas el hombre de pecado y el hijo de perdición, que existirá y será destruido hasta la venida de Jesús, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Hasta cuándo va a existir este poder? Hasta la venida de Jesús. ¿Y cómo se le llama aquí? El hombre de pecado y el hijo de perdición. Noten qué interesante. Inclusive en Apocalipsis, el último poder que existirá hasta la venida de Jesús y que le va a hacer guerra a los santos del Altísimo y va a imponer la marca de la bestia y va a perseguir nuevamente al pueblo de Dios, implantando un nuevo orden mundial. ¿Quién es? En Apocalipsis 13 se le llama la bestia. Mientras que el último poder que existirá hasta la venida de Jesús en Apocalipsis 17 es la ramera. No cabe duda entonces, si dejamos que los bosquejos proféticos hagan un paralelo con el rey del norte entre Daniel 11, eso significa, hermanos, de que el rey del norte es otro nombre dado al último poder que existirá hasta la venida de Jesús, o sea, al sistema papal o a la iglesia católica romana en su última fase perseguidora. Claramente, en Daniel 11, 40 al 45, estamos divisando al papado como rey del norte en su última fase perseguidora, después de que se le sane la herida de muerte. Es muy interesante eso, hermanos. Ahora, aquí vamos a ver un detalle muy interesante y que nos va a ayudar a entender sobre lo que es el rey del norte y quién es el rey del norte. El contexto nos da un pincelazo. El contexto de Daniel 11, 40 al 45, que tendría que ser Daniel 12. Noten lo que dice Daniel 12. Daniel 12, que es el contexto de los versículos 40 al 45 de Daniel 11. Noten cómo dice el profeta Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. ¿En cuál tiempo? Tendría que conectarse con los versículos 40 al 45. Especialmente, hermanos, ¿con qué parte? Es con el versículo 44.
pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Estoy leyendo Daniel 11:44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. En ese entonces es que Miguel se levanta. Entonces en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Pero cuándo? Cuando el rey del norte se levante para matar y destruir a muchos. Pero ¿por qué el rey del norte se levanta con grande ira? Aquí dice el versículo 44 que lo espantan o lo atemorizan noticias del oriente y del norte. Si hacemos un paralelo profético con Apocalipsis 14 y Apocalipsis 13, lo que causa ira a este poder al final de la historia, o sea, al papado, van a ser noticias del oriente y del norte. ¿A dónde encontramos en Apocalipsis 14 un mensaje que viene del oriente y del norte? Un mensaje que viene donde hay luz. Es el mensaje del tercer ángel que desenmascara a Babilonia y a sus hijas. Este mensaje le causa ira a este sistema y empieza a destruir y a matar a muchos. O sea, que este poder al final de la historia va a dar un decreto de muerte para matar y destruir a muchos. Esta fase la encontramos en Apocalipsis 13. Noten cómo dice Apocalipsis 13, hablando de este poder, pero con nombre de una bestia que sube del mar. Apocalipsis capítulo 13. Noten cómo dice Apocalipsis capítulo 13. Noten qué interesante el versículo 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y noten cómo dice, y cuando fue sanada, se maravilló en toda la tierra en pos de la bestia. O sea que este sistema sufrió una herida de muerte. Pero ¿quién le suministró esta herida de muerte? Daniel capítulo 11 nos dice quién se la suministró. Daniel 11:40 dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Noten que el rey del sur es un símbolo para referirse a Egipto, símbolo del ateísmo. Y dice lo siguiente, y el rey del norte se levantará como una gran tempestad. Noten que después de que el rey del sur contiende contra el rey del norte se levanta. Esta es una referencia que se le sana la herida de cierto golpe que el rey del sur le dio al contender contra el rey del norte. Y el rey del norte dice, se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por tierras e inundará y pasará. En profecía, ¿quién simboliza al rey del sur? Si el rey del norte representa al papado, el rey del sur, ¿quién es en profecía apocalíptica en los últimos versículos de Daniel 11? ¿Quién fue el poder ateo que tiene características de Sodoma y Egipto, tal como la menciona en Apocalipsis 11, una bestia que sube el abismo, donde nuestro Señor Jesucristo fue también crucificado, en los lugares que se llama Sodoma y Egipto? Muy extraño, porque Jesús no fue sacrificado en Sodoma y Egipto, pero Apocalipsis 11 menciona que Jesús también fue sacrificado en Sodoma y Egipto. Aquí debemos de interpretar simbólicamente este bosquejo profético. Si no fue Jesucristo que fue crucificado literalmente, sino que se refiere a la persecución que hizo la Revolución Francesa, la bestia que sube el abismo, para perseguir a los cristianos, y en la persona de los hijos de Dios es que simbólicamente Cristo fue sacrificado otra vez en Sodoma y Egipto. Dos características que identificaron a la Revolución Francesa: el ateísmo y la inmoralidad sexual. Ateísmo, símbolo de la Revolución Francesa, que en el año de 1798 le dio un golpe mortal al papado, matando al Papa Pío VI y llevándolo cautivo a Francia, y morir después de su cautiverio en Francia. Esta fue la corneada y la contienda que hizo el rey del sur con el rey del norte. Es claramente que este versículo tenemos que conectarlo con Apocalipsis 13, versículo 3, la herida de muerte que el rey del sur o la Revolución Francesa
le suministró al rey del norte en el año de 1798. Claramente, como la profecía dice, la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte comanda al general Alexandre Beltier para que lleve cautivo al Papa a la hora de estar celebrando su 23º aniversario de pontificio en la Basílica de San Pedro. El general Alexandre Beltier lleva cautivo al Papa y se cumple la profecía de que la bestia tuvo una herida de muerte y que el que lleva a cautividad va a cautividad, y el que mata a espada ha de ser muerto. La profecía de Daniel 11:44 se cumplió perfectamente. Pero el mismo versículo dice que el rey del norte se levantará para matar y destruir a muchos. Esta es una referencia de que a este sistema se le va a sanar la herida de muerte que le dio el rey del sur en el año de 1798. Noten lo que dice Apocalipsis 13, versículo 4. Y dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Esto significa que la expresión el rey del norte se levantará para matar y destruir a muchos es una referencia que su herida mortal que le dio el rey del sur se le sanará. Y vimos en otro estudio el poder que le ayudará a que se sane la herida de muerte al rey del norte para que se levante y empiece a matar a muchos. Será otra bestia que en Apocalipsis 13, 11 al 18 se identifica como una bestia que sube de la tierra, símbolo para representar a los Estados Unidos de Norteamérica. Es claramente que el rey del norte en las profecías de Daniel 11, 40 al 45 es otro símbolo para identificar al papado como sistema, al final de la historia, como un sistema perseguidor. Ahora, y vamos a profundizar más en esto, hermanos, para que quede claro esto. Hay otra forma de saber quién es el rey del norte, y lo vamos a comprobar. Según la Biblia, hermanos, y según los puntos cardinales geográficos de la antigüedad, Babilonia quedaba al norte de Israel. Noten que Israel era el pueblo de Dios en la antigüedad. Babilonia era símbolo de pecado y la ciudad más sanguinaria que le hizo la vida imposible a Israel. Ciudad perseguidora, diabólica, Babilonia, símbolo de pecado y rebelión contra Dios. Es interesante, hermanos, que los símbolos son líquidos y deben interpretarse según el contexto. El verdadero rey del norte, hermanos, es Dios. Noten lo que estoy diciendo. El verdadero rey del norte es Dios, porque el norte en el plano cartesiano, en punto cardinal, el norte es el lugar donde hay luz y el lugar donde Dios manda sus mensajes. Dios vive a los lados del norte. Si quisiéramos usar el término rey del norte, el verdadero rey del norte es Dios, porque Él tiene su trono a los lados del norte. No puede decir de que Dios tiene su trono a los lados del sur, porque en profecía el símbolo del sur es símbolo de tinieblas, pecado y ateísmo, mientras que el norte es símbolo del trono de Dios en el plano cartesiano, en los puntos cardinales. El norte y el oriente es lugar donde hay luz y los mensajes vienen del oriente y del norte. Inclusive cuando Cristo vino a esta tierra como bebé a encarnarse en esta tierra, vino, según Lucas, vino donde sale la aurora, o sea, del oriente. Y cuando venga por segunda vez, según Mateo 24, 27, viene el relámpago del oriente y se pone en el occidente. O sea, en la primera venida Jesús vino del oriente y en la segunda venida también Jesús viene del oriente. Norte y oriente son puntos donde hay luz, porque Dios vive en donde hay luz, porque Dios es luz. Según la profecía, Dios vive a los lados del norte. Su trono lo tiene en el norte o en el aquilón, como dicen algunas versiones de Biblia. Vamos a profundizar en esto. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14 dice un dato muy interesante. Quiero que profundicemos en esto, hermano, y quiero que se concentren. Isaías 14, ¿saben de qué está hablando, hermanos? Escarnio y juicio contra el rey de Babilonia. Noten, rey de Babilonia. En Isaías 14, el profeta
le habla primero a la cabeza visible, el rey de Babilonia, y en la segunda parte se usa una analogía para referirse al que estaba usando al rey de Babilonia, que era Satanás. Satanás siempre usa una cabeza visible para cumplir su propósito. Pero noten qué interesante lo que se dice acerca de Satanás, el que estaba usando al rey de Babilonia. Noten que Babilonia quedaba ¿dónde? Al norte de Israel. Y aquí se menciona al rey de Babilonia con Satanás. Pero noten qué es lo que quería Satanás cuando se rebeló contra Dios. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y noten lo que decía y lo que quería este ser. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Noten a dónde quería subir. Y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, me sentaré, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿A dónde quería sentarse el diablo? A los lados del norte. ¿A dónde tiene Dios su monte santo? A los lados del norte. Y aquí se llama que el rey de Babilonia, o sea que Babilonia está usurpando el lugar que le corresponde a Dios. Satanás, a través del rey de Babilonia, quiere usurpar un atributo divino. Y aquí vemos que está imitando aún hasta los lados del norte, usando Babilonia, porque Babilonia quedaba al norte de Israel. O sea que el verdadero rey del norte es Dios. Es interesante que aquí vemos al rey de Babilonia, símbolo de Satanás, que se quería sentar a los lados del norte. Ahora, no es casualidad, hermanos, que en Apocalipsis 17:5 al sistema papal se le llama Babilonia. ¿Y dónde estaba Babilonia? ¿En qué punto cardinal estaba Babilonia de Israel? En el norte. ¿Cómo se le llama la ramera de Apocalipsis? Babilonia. Apocalipsis 17:5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Quién es esta ramera y sus hijas? El sistema católico romano y el protestantismo apóstata, que se tornará y se unirán en potencias perseguidoras contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Babilonia, el rey del norte. O sea, Satanás, a través de este sistema, quiere usurpar el lugar que a Dios le corresponde. Satanás, buscando adoración y queriendo usurpar el lugar de Dios a través de este sistema terrenal que se le llama Babilonia, porque Babilonia quedaba al norte de Israel en el Antiguo Testamento, y se lo voy a demostrar bíblicamente. Por eso es que Apocalipsis usa bien claramente el término Babilonia para referirse al papado, al catolicismo romano y sus hijas. Jeremías 25:9. Noten cómo dice: he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte. ¿A dónde? Todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Noten, y se menciona que tribus del norte, el rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones de alrededor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y desolación perpetua. Noten que aquí se relaciona a Babilonia con el norte, porque Babilonia quedaba en el norte, haciendo uso de un punto cardinal y del plano cartesiano. Es muy importante eso. Noten otra referencia: Jeremías 46, versículos 2 y 20. He aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? Rey de Babilonia. Pero noten qué dice Dios aquí: he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Porque Babilonia era la ciudad sanguinaria que quería usurpar el lugar de Dios. Inclusive para los antiguos la palabra Babilonia significaba puerta del cielo o puerta de los dioses. En Apocalipsis, Babilonia está simbolizado por una ramera. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 432. Claramente, hermanos, Babilonia
es lo mismo que el rey del norte. Otro nombre para el sistema papal. El rey del norte y la ramera de Apocalipsis es el mismo rey del norte en su fase perseguidora. Es el mismo papado persiguiendo después de que se les sane la herida, ayudado por los Estados Unidos de Norteamérica. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 432, dice: la mujer Babilonia del capítulo 17 está descrita como vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y de perlas. Tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras. El profeta dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Se declara y además que Babilonia es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, y se cita Apocalipsis 13, 6 al 18. La potencia que por tantos siglos dominó el despotismo sobre los monarcas de la cristiandad fue Roma en sus dos fases, imperial y papal. ¿Quién es el rey del norte? O sea, aunque Elena de White no lo dijera, y aunque pudiera discrepar Jaime White con Uriah Smith sobre la interpretación del rey del norte, la Biblia y los bosquejos proféticos paralelos nos dan un pincelazo claro y diáfano que el último poder que existirá hasta la venida de Jesús y que perseguirá al pueblo de Dios es el papado. No cabe duda que el rey del norte es el papado, y no cabe con la interpretación de Uriah Smith, que decía que era Turquía, porque no vemos que a Turquía va a existir hasta la última etapa de la historia y se va a tornar en potencia perseguidora. O sea, aunque este era un imperio que estaba en apogeo en los tiempos de Uriah Smith, y por eso que él dijo que era Turquía, pero vemos de que hoy ese poder está debilitado, que no es nada menos que el poder papal que existirá hasta el fin de la historia, y que él sí perseguirá al pueblo de Dios. Las profecías se aplican claramente que el sistema papal es el rey del norte. Si nosotros notamos, hermanos, el simbolismo, la profecía aplicada antes de la cruz se entiende de un marco local y literal. La profecía aplicada después de la cruz, o sea, la cruz nos ayuda a interpretar el símbolo. Antes de la cruz, antes de la muerte de cruz, Babilonia era literal. Después de la muerte de cruz, noten, antes de la muerte de Jesús, Babilonia era literal, un imperio literal. Israel era un pueblo de Dios literal, geográficamente hablando. Después de que Jesús muere, ya los nombres deben interpretarse simbólicamente. Babilonia ya no es una ciudad, porque fue destruida por Ciro. Israel ya no es un pueblo geográficamente literal. Ahora Babilonia es un sistema mundial y espiritual. Israel ya no es una ciudad o un pueblo literal en Israel, sino que ahora Israel representa ¿a quién? Al pueblo de Dios, el Israel espiritual. Inclusive ese tema ya lo hemos estudiado en otros estudios, donde el pueblo de Dios, el Israel espiritual, está formado de judíos convertidos y de gentiles convertidos, un solo pueblo, el Israel espiritual. Noten, ahora Babilonia es todo el sistema católico romano, el cristianismo apóstata. Israel ahora representa al pueblo de Dios. Ahora, vamos a ver un detalle muy interesante, hermano. Que Elena de White deja bien claramente, hermanos, que el rey del norte, aunque no lo diga con palabras ella, está diciendo que el rey del norte, lo está insinuando, que el rey del norte, que se va a levantar para matar y destruir a muchos después de que se les anda la herida de muerte, es el papado. No hay otro, hermanos. Yo no necesito que alguien me pueda decir el rey del norte es Turquía, es Rusia. No. La Biblia se interpreta sola. Y Elena de White corrobora lo que dice la Biblia. O sea, Elena de White no se está inventando nada. Si vemos de que las profecías de Daniel y Apocalipsis nos dice que el último poder perseguidor al final de la historia va a ser la ramera, el cuerno pequeño y el hombre de pecado, Elena de White claramente dice que el sistema perseguidor, después de que se les sane la herida de muerte, ayudado por los Estados Unidos de Norteamérica, es el papado. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 565, párrafo 1, dice: y la profecía predice la restauración de su poder,
Está hablando cuando se le dio la herida de muerte al papado en el año de 1798 por Francia. Pero dice Apocalipsis 13 que se le sanará la herida. O sea, Elena de White está comentando Apocalipsis 13, 3 y 4. Noten cómo dice: la profecía predice la restauración de su poder. Una referencia a Apocalipsis 13, 3. Y vi una de sus cabezas como que hubiese sido herida de muerte. Una referencia a 1798. Su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló yendo en pos de la bestia. Cita ella Apocalipsis 13:3. Y noten cómo dice ella: la herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en el año de 1798. Esto significa el rey del sur contenderá con el rey del norte, que está en Daniel 11:44. Después de eso, dice el profeta, su herida mortal fue sanada. Dice el versículo 44 de Daniel 11, que el rey del norte se levantará con grande ira para matar y destruir a mucho. Y sigue diciendo, su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló yendo en pos de la bestia. Es una referencia a que el poder del rey del norte levantará sus tiendas sobre los mares y no tendrá quien le ayude, porque recobrará todo su poder político religioso y no tendrá quien le ayude. ¿Por qué? Porque todo el mundo le ayudará y todo el mundo irá en pos de la bestia. Noten el paralelo entre Apocalipsis 13 y Daniel 11, 40 al 45. Muy importante eso. Daniel capítulo 11 debe estudiarse en forma paralela a Apocalipsis 13. Su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló yendo en pos de la bestia. San Pablo dice claramente, noten que ahora ella cita segunda de Tesalonicenses, una referencia al hombre de pecado y el hijo de perdición, otro nombre para el sistema papal. Y sigue diciendo, San Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento. Hermanos, necesito ser teólogo para entender de que el único poder que existirá hasta la venida de Jesús tiene que ser el papado. Si Daniel 11, 40 al 45 ya está pronto por cumplirse, antes de que se levante Miguel para defender a su pueblo, claramente se está diciendo aquí que el rey del norte es el papado. Aunque Elena de White no esté diciendo con letras textualmente, pero está diciendo que a eso se refiere. Y sigue diciendo, en 2 Tesalonicenses 2:8, proseguirá su obra de engaño hasta el fin del tiempo. El revelador declara, refiriéndose también al papado, todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 3:8. Pronto, tanto el viejo mundo como el nuevo mundo se le atribuirá homenaje al papado por medio de honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la iglesia romana. Tremendo, hermanos, tremendo. No cabe duda, hermanos, que tanto la Biblia y los bosquejos proféticos apocalípticos de Daniel y los escritos de Elena de White claramente divisan de que el último poder que existirá hasta la venida de Jesús y que le hará guerra al pueblo de Dios es el papado, que Daniel 11, 40 al 45 le llama el rey del norte. Hermanos, no cabe duda que el rey del norte es el papado y el rey del sur es el ateísmo militante simbolizado por la Revolución Francesa, que se levantó con grande ira para darle la herida de muerte al papado en el año de 1798. Hermanos, está claro. En otro estudio, hermano, vamos a despedazar versículo por versículo de los integrantes o las ciudades que se mencionan en Daniel 11, 40 al 45. Dice ahí, habla de Libia, Etiopía, que escaparán, Edom, Moab. Todos esos símbolos y todos esos integrantes los vamos a estudiar en otro estudio más profundo. Vamos a hacer una cátedra. Estoy preparando un seminario muy profundo, hermanos, que lo vamos a ir a dar a una iglesia sobre Daniel 11 y Apocalipsis 13, para despedazar cada símbolo y cómo el espíritu de profecía explica cada detalle eso y cómo se va a cumplir eso al final de la historia. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Gracias porque nos hemos dado cuenta
que el rey del norte es el papado en su última fase perseguidora. Gracias, Señor, porque tú has dado luz a tu pueblo. Hay abundante conocimiento para que podamos interpretar las profecías. Gracias porque tú le diste el don de profecía a Elena de White, porque ella nos ayuda a entender claramente los acontecimientos finales del fin de la historia. Estamos viendo las bases para establecerse el nuevo orden mundial, donde el papado, el rey del norte, va a plantar sus tiendas sobre los mares y se va a levantar para matar y destruir a muchos. Gracias, Señor, porque las profecías son eficaces, son claras y se cumplen al pie de la letra. Bendice a tu pueblo, Señor, danos conocimiento para tu honra y tu gloria. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios.